Otra noche épica de Eurocopa, y esta vez protagonistas Croacia e Italia, que nos dieron un final agonizante, un partido chispeante, con muchas ocasiones de gol, y que finalmente deja a Croacia afuera. Que bueno, personalmente me dio mucha pena por Modric, por una selección que tanto nos dio en los últimos tiempos, en los grandes torneos, pero que finalmente, posiblemente, si bien la matemática todavía no lo dictamina, no le vamos más de ahora en más en todo el torneo. Porque hay veces que los finales felices también son tristes al mismo tiempo. Y que cuando vemos las dos caras de la moneda es difícil alegrarse por los italianos cuando la victoria croata no los eliminaba y cuando su empate sí elimina a los croatas. Y obviamente no estoy pidiendo que se dejen ganar, pero evidentemente hubiese sido mucho menos doloroso ver a los italianos perdiendo ese partido que a los croatas. Y esto es solamente una apreciación personal, porque el análisis va por fuera de esto. Pero finalmente el fútbol también son los sentimientos que nos hacen sentir cada uno de los encuentros y bueno, indudablemente este partido me generó una sensación medio triste al final. Viendo a Modric en el banco, después de haber metido el gol para que su equipo esté ganando. Un gol en la última del partido. No hubo ni un segundo para reaccionar después del saque de meta. Ay, triste, triste, triste. Pero hay mucho que decir. Fue un partido muy interesante. Y la verdad es que mostró un nivel bastante alto. Con muchos ataques, con muchas combinaciones, con mucha movilidad. Y a su vez con defensivamente diferentes intervenciones, más que nada individuales, que dan a entender que son equipos que a cualquiera le pueden competir. Cosa que hace que la imagen de España se incremente un montón. Porque si entre ellos se hicieron tanto daño y jugaron un partido tan parejo, ¿por qué Italia no juega así contra España? ¿O por qué Croacia no juega así contra España? Bueno, España parece ser que es una selección de la clase A ahora mismo. Quizás Italia y Croacia sean ahora mismo una clase B. Pero bueno, son especulaciones dentro de pocos partidos, que tampoco es una base de datos tan importante. Así que, sin más preámbulos, analicemos otra gran actuación de dos equipos europeos en este torneo que es hermoso. Italia 1, Croacia 1. Y bueno, como los croatas están casi fuera y como los italianos ya están en octavos. Podríamos catalogar este partido como una clásica batalla del mediocampo, no tanto por lo que sucedió específicamente en el encuentro, sino por lo que era en la previa y cómo, en base a eso, los equipos supieron resolver o no los problemas que el otro les podía plantear. Acá voy con esto. Todos sabemos que tanto Croacia como Italia tienen un mediocampo que podemos considerar fuerte, no solamente fuerte, sino que puede que sea su fuerte puntualmente. No tienen delanteros tan renombrados o tan desequilibrantes como otras selecciones, y justamente la parte creativa es la que más los puede destacar. Entonces Italia, con Varela, su principal figura a día de hoy, y Jorginho, tenían que cuidar el mediocampo, hacer que ellos se puedan lucir. De esta manera lo llenaban de jugadores, retrocediendo por ejemplo a Raspadori, retrocediendo por ejemplo a Pellegrini, adelantándose Calafiori, digamos, diferentes movimientos de jugadores para que esa zona esté bien poblada, cosa de que puedan ganar y triunfar los jugadores que mejor están. Así, por ejemplo, poder hacer buenos pases o tener más opciones de pases y que el rival tenga más complicaciones en la marca. Croacia, esto no hay que ni aclararlo. El tridente Kovacic, Modric, Brozovic, todos con sus diferentes características, son el arma y el motor de todo un equipo que fue a través de eso. Pero también jugadores como Kramaric, como, perdónenme, Susic o también como Guardiol, te intentaban meterse ahí en esa zona media para poblarla. De esta manera, curiosamente, hicieron que el partido no pase tanto por ese lado. Ninguno pudo ejecutar su juego más dinámico y fluido. Ni Croacia, que en esta copa les costó mucho más ejecutarlo, pero que se vio por tramos contra Albania y hasta en el segundo tiempo contra España, ni tampoco Italia, que principalmente se vio en ese primer tiempo contra Albania, que fue muy bueno, donde dan vuelta el partido que había empezado perdiendo a los 22 segundos. No hubo tantas conexiones, pero sí se vieron equipos con mucho criterio para atacar de diferentes formas. El primer tiempo, Croacia tenía mucha más responsabilidad porque el empate no le servía y así terminó perdiendo, más pese a que empató. Y por tanto Italia pudo hacer un juego más vertical. Digamos que no es si es lo que más quieren, pero realmente le funcionó mucho mejor. Y la mayor cantidad de ocasiones de gol de Italia, y no solamente la mayor cantidad, sino las mejores ocasiones, vieron de la mano de los contraataques. Que al final de cuentas, Croacia intentaba muchos pases filtrados, intentaba muchas gambetas, se metía en zonas donde había mucha gente, como ya dijimos, muy poblado el mediocampo, y por tanto tenía bastantes pérdidas. Estas pérdidas desembocaban quizás en un Jorginho o en un Varela, que rápidamente soltaba a diferentes jugadores que aparecían en ataque. Italia estuvo bien y tuvo muchos recursos, y podemos decir que tuvo todos los recursos que puede un equipo para atacar. Desde cambios de frente, asistiendo a Di Marco o también a Di Lorenzo. Desde jugadas en las de que se combinan entre los dos delanteros, por ejemplo Retegui y Raspadori, uno pivoteando, otro pasándosela. Desde Pellegrini retrocediendo, volcándose por izquierda o por derecha. Digamos, desmarques, triangulaciones rápidas en contraataque, pases largos para desmarques en ruptura.
jugadas bien elaboradas y que la verdad que Croacia supo soportar de la mano de su arquero y también de las intervenciones de sus defensores. Pero no es que logró anular esos ataques, simplemente los repelió en el último minuto, como prácticamente pasó todo el partido con los dos equipos. Como ambos fueron más verticales de lo que hubiesen querido ser, no podían ejecutar jugadas en las de que se aseguren tanto su gol. Por ende tenían que dividirla mucho más, ir a lo vertical y ir al 1 contra 1. Italia en el primer tiempo estuvo mucho mejor y Croacia igual no es que se quede atrás, también tuvo sus oportunidades, tuvo más la pelota, pero le costaba pasar. Yo considero que el primer tiempo, evidentemente Croacia no tuvo un buen partido, pero de todas formas hubo una tajada de Donnarumma, hubo ocasiones en las que pudo combinarse principalmente por derecha, con Stanisic y con Susic, hubo un remate de larga distancia, hubo jugadas en las que Kovacic recupera en mitad de cancha, que muestra sus conducciones, Modric con buenos cambios de frente, apariciones de Guardiola por izquierda, Kramaric que gambetea, que retrocede, que la verdad que para mí tuvo una buena Eurocopa, pese a que termina posiblemente quedando eliminado en fase de grupos. O sea, lo mismo que pasa con Italia, pero en un contexto más favorable porque tenía el partido a su favor, con más espacios y demás. Pasaba en Croacia, pero en un contexto más trabado, con muchos más jugadores, donde encima son buenos jugadores, ¿no? Como puede ser Calafiori, Bastoni, Donnarumma, que también respondieron de buena manera. De esta forma, si en el primer tiempo no es que estuvo completamente disparejo, el contexto de tener más puntos de Italia hizo que tenga más oportunidades y por tanto para mí sí, que merezca meter más un gol del que merecía Croacia, que era el que supuestamente lo estaba buscando con mayor ímpetu. Pero la movilidad y el intento de conectarse estaba. La diferencia es que Croacia tenía que ejecutar su juego en un contexto que era el que quería, o sea, con la pelota y con un rival más replegado, pero al mismo tiempo el que no quería, con un rival replegado que está específicamente planeado para eso y que lo está haciendo muy bien. Entonces de esta forma había ciertas deficiencias que Italia no tenía. Ahora, parte del segundo tiempo sin demasiados cambios, yo no creo que haya algo relevante que mencionar, más allá de la salida de Pasalic y el ingreso de Budimir, pero que considero que, bueno, finalmente termina apareciendo, no hay que decirlo, pero no es que estaba funcionando específicamente diferente el equipo. Y bueno, empezaba a tener diferentes oportunidades y la diferencia que se empezaba a ver no tenía que ver tanto con que sus oportunidades tengan mayor claridad, sino con que Italia en los primeros 15 minutos, que justamente el minuto 10 del segundo tiempo es donde mete el gol Croacia, aprox, no contraatacaba. Lo que el primer tiempo se veía no pasaba. Y tenía mucho que ver con que, bueno, Croacia tenía mayor precisión, tenía más verticalidad. Entonces, si vos tenés más verticalidad, posiblemente lo que se genere es que pierdas muchas pelotas, pero que al menos la jugada termine y se vaya a lateral, se vaya afuera. Y si la perdés, la pierdas demasiado cerca del arco del rival. De esta forma no le permitís tener recuperaciones tan altas que permitan contraatacar. Por esa razón, Croacia estuvo presionando y presionando, pero la realidad es que yo me fui anotando todo el segundo tiempo porque me parecía que iba a ser un tramo muy importante al principio, cómo terminaban todas las jugadas de Croacia. Y fíjense cómo van terminando y es muy curioso cómo prácticamente hasta el gol no había generado nada. O sea, realmente Italia estaba bien parado y Croacia llegaba hasta el final, se conectaba en las zonas donde había más libertad porque Italia no estaba presionando tanto, pero una vez que llegaba a la parte final no sabía mucho qué hacer. Voy citando y vamos analizando una por una. Malas salidas. Bueno, en este caso las malas salidas tenían que ver con alguna pequeña presión de Italia que incomodaba a Croacia y terminaba provocando, por ejemplo, un pase muy largo. Pero no tiene que ver con salidas en las que haya tenido pérdidas ahí temprano. Así todo, bueno, síntoma de no poder jugar, ¿no? Que el rival te presione y no poder superar esa presión. Regates fallidos. Esta era una clásica, ¿no? Vos me pasabas una pelota a Brozovic al área tras un desmarque. Hasta ahí la jugada tiene criterio y está muy bien. Pero capaz que en el área tenías a Jorginho, tenías a Bastoni, tenías a Di Lorenzo. Y bueno, intentaban regatear en ciertas zonas de la cancha y terminaban perdiendo la pelota porque eran demasiado conglomerados y bueno, no servía. De esta forma podemos hablar de una jugada que se generó hasta cierto punto, pero que no llegaba hasta el final. Hasta hay unos regates que están buenos y que superan a uno, pero después aparece otro y se las quita. Después, contras mal llevadas. Hay una jugada en el segundo tiempo, al principio, donde tiene una contra muy interesante que es una recuperación alta. Esta recuperación alta, curiosamente, termina siendo completamente desperdiciada por un cambio de frente muy abierto que creo que le queda a Kramaric. Y bueno, Kramaric como que no decide bien y la jugada que parecía interesantísima termina siendo, bueno, una jugada mediocre que ni siquiera es clara. Esta es muy interesante por el hecho de que demuestra un poco la desesperación y el apuro que tenía Croacia, que pese a que tuvo todos los espacios en esa situación, no la pudo aprovechar. Después, malos centros. Yo anoté dos de esas. Esta, bueno, es un clásico, ¿no? No sabés qué hacer, te das un centro que se va re lejos, o que es súper pasado, o que es tan fácil porque el primer central que está parado para recibirlo ya lo despeja. Croacia llegaba a desbordar, o al menos a poner la pelota cerca del área del lado derecho o del lado izquierdo, principalmente del lado derecho con Stanisic, pero no tiraba centros muy buenos. Entonces no servía del todo como para poder tener, bueno, peligrosidad.
Hubo un centro que estuvo interesante, pero no estuvo tan bueno, que fue uno que hay una buena gambeta, Kramaric en el área, que se los pasa a todos, y finalmente tira un centro que estaba muy cerca del área chica, pero se va muy lejos, y la jugada es interesante, pero finalmente queda tanta gente que el apuro hizo que haga un centro muy mal tirado. Después, pelotas paradas que no funcionaron. Yo anoté una de esas, en las que las patearon mal. Después hubo un pase clave que intentaron realizar y que le salió mal. O sea, jugadas en las de que Croacia tenía la pelota, intentaba filtrar el pase y la interceptaba el rival, por ejemplo, o sería muy largo. O sea, eso es básicamente el intento de verticalizar fallido por excelencia. Y bueno, después tuvieron un centro interesante. Que el centro interesante fue el centro que termina en la mano, si no me equivoco, de Fratesi, pero bueno, corríjanme, que es el penal para Croacia. En ese momento, fíjense, hasta ese punto, Croacia tenía la pelota, estaba presionando, no estaba perdiendo tanto la pelota, e Italia la perdía rápido, porque muchas veces Italia, obviamente Croacia estaba presionando arriba, entonces no podía salir, y a su vez tampoco le importaba mucho meterse en un ataque o ir adelante, porque era exponerse. Inclusive en una parte lo hicieron, lo contraatacaron y ya después nunca más lo hizo. Por tanto, no tenía Croacia una gran claridad, pero al meter pelotas en el área, pelotas en el área, pelotas en el área, bueno, llegó un punto que consigue el penal. El penal lo erra Modric, pero en la jugada posterior aparece un muy buen centro. Corríjanme si no me equivoco, pero creo que es de Stanisic, que es excelente porque es un centro diferente a lo que vayan haciendo. Es un centro que llamamos centro daga, ¿no? El centro que va verticalmente, no va desde costado. Entonces, como va verticalmente, es una combinación entre un pase largo y un centro, que si no me equivoco, Budimir es el que le pega primero, la ataja a Donnarumma, y Modric, muy vivo, presente en la jugada, inteligente, con la sangre en el ojo por haber errado el penal, lo remata. Gol de Croacia. Tremendo. Yo en ese momento, Modric en el piso, con las manos en los ojos, yo pensaba, bueno, qué lindo que se le dé, que meta el gol él, porque lo había errado, porque es la figura, porque todos lo queremos. Al menos, yo pienso que todos lo queremos. Capaz que un hincha de Barcelona aférrimo dice que no es un muerto, pero bueno, para mí es un genio y que lo amo. Uno de esos jugadores que voy a recordar posiblemente toda mi vida fuera de joda. Modric para mí no jugó un buen partido, quiero decir. Tampoco jugó un mal partido, pero no fue tan protagonista. Creo que cometió errores, no hizo del todo bien los pases. Intentó muchas veces hacer cosas creativas y le salían mal. Pero al mismo tiempo, bueno, distribuye, crea, conduce, tuvo sus apariciones. Pero no fue un partido en el que haya sido figura. Me gustó más Kovacic, por ejemplo. Me gustó más Kramaric. Y no solamente este partido, hablo de la Euro en general. Bueno, cosa que habla un poco de que el jugador del Real Madrid ya está un poco veterano y que no puede dar lo mismo que antes. A partir de ese punto llegó el trámite de Italia. Croacia dijo, ok, listo, metió el gol. A partir del gol de Croacia, fíjense este dato, minuto 57. Pese a que Italia fue con todo, fue a buscar el empate para quedar segundo de grupo, para no tener que pensar en los terceros a ver si se clasifica o no. Si bien posiblemente se hubiese clasificado, no estaba asegurado. Tú sabes que sí tenían que asegurárselo con el gol. No tuvo ni un intento de tiro en todo el partido Croacia. O sea que a partir del 57 hasta el final, que obviamente uno entiende que también tiene sentido porque es en el último minuto de la jugada que es el gol de Italia. Pero a su vez, ni una contra con un tiro pudo tener Croacia después de su gol. Muy interesante. Muy interesante porque habla de que ya se dedicaron específicamente a defenderse. Y bueno, tuvieron alguna contra en realidad, pero una contras o jugadas de ataque que no eran con tiros. O sea, puede haber sido un centro o una pelota interesante, pero ninguna tan clara, específicamente ninguna con ningún tiro. Que más allá de que a mí no me importa la estadística del tiro, porque si vos me decís, se tiró 5 centros que fueron espectaculares y que no se conectaron por un centímetro que hubiesen sido la victoria, ok, no tuvo tiros, pero tuvo jugadas claras. Pero no, realmente no tuvo tiros y tampoco tuvo jugadas muy claras. Tuvo aproximaciones que era lógica que se den, pero que no las aprovechó tanto como le habría aprovechado Italia en el primer tiempo, donde también con resultado a favor había tenido jugadas muy interesantes. Italia iba, pero en realidad es que le pasaba lo mismo que le pasaba a Croacia. No tenía muchas chances. Hubo algún centro así mucho más interesante, rasante, que casi conecta en el segundo para algún jugador. Hubo remates que estuvieron buenos, pero fíjense este dato, que nuevamente lo metemos para explicar un poco lo que pasaba. Italia, a partir de ese tramo final, en el que, digamos, le mete un gol Croacia, no tuvo muchos tiros, tuvo específicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros. 7, bueno, tampoco, ¿no? Pero bueno, es un número que surge desde el 57 hasta el 98. De esos 7 tiros, hay uno que es una pelota parada que cabecea, si no me equivoco, a Stoney, que se va cerca, pero que es una pelota parada, por tanto, habla de que no es una jugada que generó específicamente con juego colectivo, ¿no? Es buena, pero no terminó siendo una jugada peligrosa. Y después, de las 7, una es el gol, que todos lo vimos, que arranca con una conducción de Calafiori, que es muy buena, abre justito a tiempo antes de que se la quiten, y aparece Sakagni, que había recién ingresado al minuto 81 y le rompe el arco, o al menos
Digo, le rompe el arco, en realidad la frase más específica sería, bueno, sutilmente la clava en el ángulo con un toque muy preciso. Y que bueno, Croacia ahí da la impresión de que queda un poco mal parado. Obvio que tiene que ver con Calafiori, ¿no? Un central te conduce hasta ese punto, te desarma todo y Croacia no llega al bloqueo y bueno, termina quedando un poco cerrado el equipo, ¿no? Demasiado volcado para la izquierda, mirándolo desde el lado de frente, ¿no? Y la jugada, cuando la abre para la derecha, bueno, no había nadie tan cerca como para evitarlo y bueno, como le pegó de primera y muy bien, se creó el ángulo. Y esa es la derrota de Croacia. Pero más allá del gol, que ya lo acabamos de especificar, y que inclusive antes del gol había una jugada de Croacia, por lo tanto Croacia no estaba tan pensando en defender, casi lo liquida. Que no es que casi lo liquida, no tuvo una jugada de aproximación, como ya dijimos. 5 tiros habían sido todos tiros bloqueados. Y que uno puede decir, ¿y qué importa, no? Bueno, es importante porque hay que entender que cuando un tiro bloqueado tiene que ver con que la defensa aparece durante el tiro. A su vez, en el segundo tiempo, tuvo 14 centros, perdón, de los que conectó 3. O sea, si vamos al análisis de Italia en el segundo tiempo, vemos que tuvo 7 tiros, una pelota parada, 5 bloqueados. O sea, la defensa croata tapando. Y después, 14 centros, que no es tan malo para solamente una franja de tiempo bastante pequeña, que conectó solamente 3. Y que solamente una fue buena, o sea, que fue esa que estoy diciendo que terminó en un tiro. Las otras las conectó, pero no fueron tan peligrosas. Esto indica que no estaba teniendo un juego muy bueno Italia, pero como tampoco lo estaba teniendo Croacia. Este tema de que ambos cuando se replegaban obligaban al otro a tener una incapacidad bastante grande y tener que jugar mucho por banda, hizo que el partido se transforme más caótico y más de impulsos y de improvisaciones, o al menos de jugadas más divididas. Y siento que estos son dos equipos que no están tan acostumbrados. Tipo, por ejemplo, si República Checa lo hace, o si Eslovenia lo hace, o si, bueno, no sé, Turquía capaz, bueno, no sé si tendrían tantos problemas. Pero sí controlar estas selecciones que estamos acostumbrados a jugar por el medio de otras maneras. Entonces a Italia le costaba, pero bueno, última del partido, Calafiori, que fue una de las revelaciones del torneo para mí. Seguramente uno que vio toda la temporada del Bolonia, que es el equipo donde él viene, me va a decir, nada, pero vos estás totalmente equivocado, ya todo el mundo lo conoce, es un jugador re importante, y seguramente, yo no veo fútbol europeo, pero bueno, al menos para mí, para las personas que no vemos fútbol europeo, pero que sí nos gusta ver los torneos de selecciones, uno puede pensar, bueno, este tipo no es tan conocido y tuvo un torneo hasta ahora súper interesante. Más allá que metió ese gol en contra, hasta ahora me está encantando. Tanto el partido contra Albania como contra Italia, que había jugado bastante bien, como hoy, que aportó muchísimo con sus conducciones y con sus presencias cerca del área rival. Ahora, Italia lo gana y bueno, es muy buena la última jugada, pero reitero, el partido estaba en un trámite complicado. Así todo, quiero insistir, una vez más, en que por ejemplo en Croacia, no es que Kovacic jugó puntualmente mal, ni Modric ni Brozovic, no lo hicieron tan mal. La prueba es que Susic o Kramer lo han hecho mal, simplemente de que estaban en un contexto demasiado poblado en el que no le permitían con comodidad rematar. Obviamente hay otras selecciones que quizás así todo te desbordan, es obvio, pero quizás son selecciones que tienen más talento de destellos individuales que le permiten sobrepasar líneas de esa manera, o quizás también tienen rivales en los que se desacomodan más. Es un partido bastante único en esta Eurocopa, ¿no? Porque es un partido entre dos selecciones importantes, pero que al mismo tiempo no son tanto en cuanto a figuras individuales, pero que a su vez tiene un juego que es de equipo grande, ¿no? Es de equipo que domina. Entonces es como un partido que es complicado compararlo con otros partidos que hayamos visto hasta ahora. En ese caso, el que mejor se adaptó fue el que supo jugar más al juego vertical, no tanto al juego que ellos juegan. Por esta razón es como que no es que Italia jugó como va a querer jugar si le toca ahora a un rival, qué sé yo, como Serbia. Va a jugó, digo, como si le tocara un rival como Francia o como España, que contra España igual esto no lo pudo hacer, y como insisto antes, es que España, después de los partidos que ganó contra estas dos selecciones, y estas dos selecciones juegan así, competitivamente entre ellas, habla un poco de que es seria la cosa, porque realmente fue muy superior tanto a Croacia, pero principalmente para mí a Italia, más allá de cómo fueron los partidos. Tema tabla de posiciones, Croacia a esta altura depende de ciertas cosillas, pero la verdad que está complicada la cosa. Por un lado, la más fácil para Croacia tiene que ver con el grupo F, que es el grupo de República Checa y Turquía. Si Georgia pierde con Portugal, y República Checa reitero, pierde contra Turquía, ahí se tendría un punto el tercer lugar. De esta forma, Croacia superaría a uno de los terceros. Le faltaría el otro. Ahí se complica. Porque tiene diferencia de gol específicamente -3. O sea, tiene la goleada contra España que los -3 con 2 puntos, ¿no? De esta manera es muy difícil.
En el grupo, el primer grupo ya lo pasó, Hungría. En el grupo de Rumania, Bélgica y demás, ya lo pasaron todos. O sea que, sea quien sea, lo va a pasar en puntos. O sea que ya tenemos otro más que lo supera. O sea, el grupo en el que puede depender, y perdonen esa imprecisión, es el grupo de Inglaterra. Que ahí depende, sí, de una goleada de Inglaterra contra Eslovenia y de una victoria de Dinamarca. O sea, si Dinamarca le gana a Serbia, pasando a tener 5 puntos. Serbia queda con 1 punto. Y después, Eslovenia pierde por varios goles. Importante. Tiene que perder por 4. O por 3 también. Contra Inglaterra, ahí le serviría para clasificarse. O sea que pasando en el limpio, depende bastante del grupo F y del grupo C. Si no se le dan esos resultados mañana, ya se queda fuera. Porque tanto del grupo A, el grupo E y el grupo D no lo pueden ayudar. Ya están completamente afuera. Y por tanto, hay que ver la diferencia de gol y todo eso. Pero seguramente Austria ya está clasificado por un tema de diferencia de gol. Es raro que pierda por tantos goles. Porque también Hungría tiene poca diferencia. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo, muchísimo por darme valor escuchando mi contenido. Si puedes suscribirte al canal, te agradecería muchísimo también porque, bueno, mi sueño es poder llegar a tener muchos suscriptores y vivir de esto. Puntualmente 500 es el objetivo y también 1000 para poder tener algún día el partner o las membresías, que sé que es un método de ingreso que realmente sería un paso para cumplir mi sueño. Y bueno, un like o un comentario siempre también está más que bienvenido, me ayuda una barbaridad. Especialmente es un comentario, hablando con cualquier cosa que tenga que ver con el partido, que me ayuda una bocha. Ahora sí, sin más preámbulos y volviendo a agradecer por quedarte, nos vemos en el próximo video, que ahora sí vamos a hablar de Escocia.